Muy bien, feliz sábado. Vamos a tener la continuación del estudio pasado. La semana pasada, ¿se acuerdan de qué hablamos? No fue la semana pasada. Fue hace 15 días. Hablamos acerca de dónde comenzó el gran conflicto, ¿verdad? ¿Dónde empezó todo? Y se trasladó ¿a dónde? ¿Por qué? Porque nosotros nos involucramos en el problema. Ese no era nuestro conflicto. Pero, como hablamos en el estudio pasado, nosotros como seres humanos, a veces somos imprudentes. ¿Y cuántas veces, sin querer queriendo, o a veces, sin querer queriendo, nos hemos visto involucrados en conflictos y en problemas que no tenían nada que ver con nosotros, por acomedidos, o a veces, disculpen la palabra, por metidos, ¿no? Entonces, a veces ha pasado así. Yo me acuerdo una vez, tenía una amiga y yo le estaba visitando y estaba ella con otra amiga que yo la conocí ahí y nos hicimos amigos. Y yo me acuerdo que estábamos saliendo un sábado ya de noche básicamente de la iglesia, y en eso le llaman a mi amiga que yo la conocía y ella hablaba por teléfono, y yo la veía desesperada. Y yo le digo a la otra chica que estaba ahí que era amiga de ella más que mí, ¿no? Pero le estaba conociendo, ¿qué le pasa? Le digo a X persona. Y ella me dice, y bueno, ella me da cuenta, ¿no? De que ellas ellas estaban colportando, estaban vendiendo libros y habían salido 3, pero yo solamente estaba viendo 2. ¿Qué pasó con la otra chica? Pues la otra chica se había escapado con el novio. Y mi amiga no sabía nada, ya, no sabía absolutamente nada. Y la mamá de esta chica le estaba llamando a mi amiga, que sí, que tú tienes la culpa, tú le fuiste cómplice, es que ¿qué más va a pensar? Pues, ¿no? Y la otra estaba desesperada, incluso me acuerdo que se puso a llorar y todo. Le digo, pero a ver, primero que nada, ¿cuántos años tenía la chica? Dice, tenía 19. Le digo, ¿y es mayor de edad? Le digo, eso no es responsabilidad tuya. No es responsabilidad tuya, le digo, ustedes son mayores de edad y tu amiga era mayor de edad. Le digo, no es responsabilidad tuya, eso ya es cosa de ella con la... Ahora, ¿tú sabías? Dice, no, la verdad nosotros no sabíamos. Dice, ella justamente las había utilizado ellas como pretexto para poder salir. La mamá, como quien dijera, baje la guardia. Y se fue pues ella con el chico. A la final nunca supe qué pasó. Pero miren, vean, sin querer queriendo ella terminó metida en un problema que no fue un problema tan grande. O al menos espero. Creo que no, porque sigue hablando con ella, pero nunca me comentó nada más de eso. Y el ser humano es lo mismo. Entonces a veces nosotros nos metemos en ciertos problemas por estar hechos los acomedidos o simple y llanamente por mala suerte a veces también, ¿no? Pero en el caso del gran conflicto no fue por mala suerte, fue porque nosotros tomamos una decisión, ¿ya? Y eso ya vamos a ver más adelante, que nosotros no fuimos el único mundo que fue tentado, de hecho, para que sepa. No fuimos el único mundo. Ya les explico más adelante por qué, ¿no? La Biblia nos habla de 2 descendencias, lo vimos brevemente la semana pasada, ¿se acuerdan? En este mundo solamente hay blanco y negro. Solamente hay hombres y mujeres. No hay 1000 géneros, solamente hay 2. Ya. Y de igual manera hay 2 descendencias, la descendencia del bien y la descendencia del mal. No hay término medio. Entonces, y eso vamos a hablar un poquito también de los nefilins, pero bueno, ya vamos para allá. Ahora miren, vamos a Génesis capítulo 4. Vamos al principio. Génesis 4 y vamos a versículos... Voy a leer desde el versículo 13 hasta el 16, ¿ya? Génesis 4, 13 al 16 dice la palabra de Dios. Y dijo Caín a Jehová, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. ¿Ya? He aquí me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré fugitivo y vagabundo en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal
o marca, también dicen otras versiones de la Biblia, en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Qué interesante que sea el oriente. En la tierra de Nod. ¿Ya? Ahora miren, voy a hacer algo, voy a agregar algo que no está en el estudio. Dicen que a Caín se le pone una marca. Es una marca de protección, si se dan cuenta. ¿Sí o no? Sí, es una marca de protección totalmente. Porque esa marca dice que con esa marca nadie se iba a atrever a matarlo. ¿Qué marca se le puso a Caín? No sabemos. No hay manera de saber qué fue lo que se le puso a Caín. Una señal, una cicatriz, o no sabemos, no tenemos ni idea de. ¿Ya? Entonces, yo estoy haciendo un paralelismo nomás con el tiempo del fin. En el tiempo del fin van a haber unos que tienen una marca con la cual nadie les va a poder matar. Tú te ajustas al sistema y no te vas a morir de hambre. Pero si tú te pones el sello de Dios, eres un blanco fácil. ¿Sí se dan cuenta? El paralelismo. Abel tenía el sello de Dios. Claro. ¿Y qué pasó con él? Lo mataron. Pero, dijo el salmista, si no mal recuerdo, no temas al que puede dañar el cuerpo, sino el espíritu. Que nos maten, no importa, no pasa nada. Mientras yo me vaya al cielo, allá nos vemos. ¿Ya? Entonces miren qué paralelismo. Desde el principio nos iba anticipando, ¿no? Toda la Biblia habla del plan de salvación. Solo que a veces nos falta más visión. Y dije nos falta, porque créanme que hay muchas cosas por descubrir aún en la Biblia. Muy bien, entonces bueno. Entonces vemos que la descendencia de Caín se fue a ¿dónde? A la tierra de Nod, que queda al oriente, ¿verdad? Al oriente. La adoración solar, adivinen hacia dónde es. Es también al oriente, hacia donde nace el sol. Exactamente, en oriente es donde sale el sol. Qué interesante. Ya nosotros ahí vemos una fractura. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ya? La adoración solar, nunca se olviden de eso, la adoración solar está en toda la Biblia. Y desde el principio ya vemos que Caín se fue al oriente. Ahora miren, muy bien. Y bueno, desde aquí ya hubo una ruptura entre la descendencia de los hombres y de las descendencias de Dios. ¿Ya? Démonos cuenta de eso. Muy bien. Después de esto, según Génesis 4, 25, 26, dice que Dios dio otra descendencia. ¿Se acuerdan? La de Set. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con Abel? Obviamente había fallecido, ¿no? Entonces se iba a extinguir la descendencia de Dios. No se podía permitir eso. Aunque, en realidad, Adán y Eva, ¿cuántos hijos tuvieron? Muchísimos. Pero, vamos a decirlo de esta manera. Dios siempre ha tenido personajes destacados en una generación, vamos a decirlo así. Es como, por ejemplo, vámonos a la historia de Elías. ¿Cuántas personas sabían que estaban defendiendo el nombre de Dios? Uno, Elías. Aunque claro, Dios le dice, tranquilo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Pero ¿quién era el que estaba representando en ese momento a Dios? ¿Quién era el hombre de valor? ¿Quién era el hombre que estaba peleando la batalla? Era Elías. Y los otros 7,000, no es que los otros 7,000 hayan sido malos o hayan sido negligentes, pero Dios ha permitido que en cada generación haya un hombre que por sobre los demás buenos destaque y lleve, vamos a decirlo así, la luz del evangelio, podemos decirlo. En este caso, el sustituto de Caín de Abel fue Set, ¿ya? Él fue el que siguió, él fue el temeroso de Dios. Hemos conocido quizás tal vez alguna vez una familia grande, una familia tal vez en la que habían 10 hermanos. Pero de todos esos 10, uno destaca más que los otros, o 2 tal vez. Ya, de ahí todos sí son buenos, pero no, él es el mejor, él es el más buena gente, él es cristiano, los demás no lo son, etcétera, etcétera. Ya, es más o menos el caso este. Ahora miren, aquí podríamos irnos en una historia muy larga, pero fue por medio de Caín que Satanás hizo de todo.
Fue por medio de Caín que Satanás hizo de todo. ¿En qué sentido me refiero? Voy a ponerlo de esta manera. Hay cosas que yo a veces trato de no decirlas porque no todo el mundo entiende, pero cuando nosotros vamos a las civilizaciones antiguas, ¿quiénes eran los que les daban ciencia a estas civilizaciones? Los dioses. Venían los dioses y enseñaban ciertas cosas de agricultura, de medicina, de astronomía, de arquitectura, bla, 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 etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy, escúchenme bien esto lo puede comprobar cualquiera. Hasta el día de hoy, nadie sabe cómo se hicieron las pirámides. Hay muchas teorías que las pirámides se hicieron así, se hicieron asado y se hicieron cocinado. De igual manera, aún con la tecnología que tenemos hoy, es imposible hacer una pirámide. Al menos es imposible replicar las pirámides de Egipto. Es imposible. Es imposible. ¿Cómo las hicieron? ¿Quién les dio el conocimiento? ¿Quién les ayudó? Hay muchas teorías detrás de eso. No vamos a hablar ahorita de eso. Entonces Satanás le dio ciencia, vamos a decirlo así, su ciencia. En el jardín del Edén, ¿qué árboles había? El árbol de la vida y el otro... del conocimiento, de la ciencia, del bien y del... Podríamos también decirlo así, ¿verdad? Entonces, hay ciencia. Hoy en la actualidad nosotros tenemos la ciencia, claro, pues por medio de la ciencia me están viendo a mí las diferentes personas que nos ven en las redes sociales. Y por medio de la ciencia también tenemos, pues, todo lo que nos rodea. Que la ciencia no es mala, ¿ya? Dios, ¿ustedes creen que Dios no es un Dios de ciencia? Dios es un Dios de muchísima ciencia. Nosotros somos pura ciencia. Aún en la actualidad, el ser humano no puede replicar robots que imiten el movimiento humano de la manera tan natural como lo hacemos nosotros. Pueden crear supercomputadoras con super cerebros inteligentes y bla, bla, bla. Pero un simple robot que se mueva como nosotros no lo pueden hacer. Las cosas más básicas de este mundo no lo pueden replicar. Entonces, ellos hacen organismos cibernéticos. Dios hace organismos vivos. Solo por poner una comparativa, ¿no? Y no vamos a entrar en más detalle. Ya. Entonces, miren, es por medio de la descendencia de Caín, y le voy a poner acá arriba a Caín, que Satanás hizo muchas cosas. Muchas cosas. Y aquí vienen muchas civilizaciones antiguas, y una de ellas, más que segura, es la civilización de los sumerios. Y esa es una larga historia. Los sumerios. Es una larga historia. Pero fue una civilización muy avanzada a su época. De hecho, ellos hablaban del sol y hablaban de los astros que había. Algo que no se puede ver a simple vista. Para nosotros llegar a ver ciertos planetas que están en nuestro sistema solar, necesitamos telescopios muy poderosos. Hubieron mucho del conocimiento que nosotros tenemos de lo que hay fuera de este planeta. No fue hace mucho que lo descubrimos, fue hace un par de siglos o más, porque no teníamos pues las herramientas adecuadas para poder llegar a ver más allá de la luna, podríamos decirlo así. Pero los sumerios hablaban de todo el sistema solar y ellos también hablaban de un planeta llamado y esto lo voy a agregar solo como curiosidad. Ellos hablaban de un planeta llamado Nibiru, que es el 10º planeta del sistema solar. En este planeta vivían los dioses de ellos. Esta semana que pasó el eclipse, se vieron cosas muy raras. E incluso hay un video en el que... Y yo tengo el video, en el que un tipo está grabando la luna y dicen, miren, ¿cómo es posible esto? Aquí está la luna y aquí está el eclipse. Supuestamente era la luna la que estaba tapando el sol. Entonces, ¿cómo es posible que se podía ver de un lado la luna y de otro lado el eclipse? Claro que por ahí no habrá el que diga, no, eso era un reflejo en el cielo de la luna, alguna cosa así. Pero es interesante incluso que este eclipse fue raro, porque la luna nunca se vio básicamente el contorno de la luna. Solamente se vio una especie de sombra negra que se puso en el lugar del sol y pasó. Ahora mire. Solo haciendo aquí un paréntesis nomás, una curiosidad agregando al estudio. Hay muchas películas que hablan de un planeta que algún día va a venir aquí a la Tierra y nos va a invadir. El planeta de los dioses. Yo diría que el reino de Satanás, pero ese es otro estudio, ¿no? Vamos a dejarlo ahí nomás, ¿ya?
Solo como curiosidad. Entonces, miren, de Caín podemos sacar muchas cosas. Y si hablamos de los sumerios, que no habláramos de los sumerios. Hablamos muchísimas cosas de los sumerios. ¿Ya? Ahora miren. Muy bien. Entonces, miren, no se olviden que yo siempre digo que todo tiene un trasfondo religioso. Y aquí nosotros estamos viendo todo esto en un sentido y tenemos que verlo en un sentido espiritual. Ya. Porque esta era la descendencia de Satanás contra la descendencia ¿de quién? De Dios. ¿Ya? Ahora miren. Todo esto, todo lo que viene de la descendencia de Caín, ¿viene para qué? Solo viene para este mundo, para vivir bonito en este mundo. ¿Ya? Pero si nosotros vamos con la descendencia de Dios y hacemos una visión rápida de toda la Biblia y de todos los personajes destacados en la Biblia, ¿qué clase de vida tuvieron estas personas? ¿Tuvieron vidas gloriosas, llenas de fama, de comodidades? No, fueron vidas muy tristes, de hecho. Pero ellos tienen garantizado su galardón, ¿en dónde? En el cielo. Y este es el trasfondo que nosotros tenemos que aprender a ver. Ya, que no la mayoría, hoy en la actualidad, en todas las religiones, me atrevo a decirlo, predican el evangelio de la prosperidad. Que sí, que hermano, a vos no te va a afectar el trabajo y tú vas a tener un auto del año, y etcétera, etcétera, etcétera. Dios nunca prometió nada de eso. E incluso el rey David, ¿qué dijo? Señor, no me des ni mucho ni me des poco. Dame lo necesario para servirte. Porque si me vas a dar mucho, ¿qué va a suceder? Me voy a olvidar de ti. Y si me das poco, voy a renegar. Dame lo necesario. Es lo que nosotros tenemos que pedir a Dios. Lo necesario, nada más. Entonces, aquí tenemos la gran diferencia entre la descendencia de Satanás de la descendencia de los hijos de Dios. ¿Sí? Ahora miren, todo esto siempre ha sido opcional. ¿Nosotros a qué descendencia pertenecemos? A la de Seth, ¿verdad? Obviamente hablando en un sentido espiritual. ¿Pero a qué descendencia pertenecíamos? A la de Caín. De allá venimos. Ya, salimos de la iglesia católica, salimos de cualquier denominación. O simplemente salimos del mundo, ¿ya? ¿De dónde veníamos nosotros? De la descendencia de Caín. De ahí veníamos, no tenemos por qué sentir vergüenza. Veníamos, dijimos, no dijimos que de ahí estamos. Veníamos, de ahí vinimos, ¿ya? Y ahora, ¿dónde estamos nosotros? ¿En la descendencia de quién? De Dios. Entonces, siempre tuvimos la opción de pasar de este bando al otro. Y de igual manera, tenemos la opción de pasar de este bando al otro. Claro que se puede hacer. Judas, ¿qué pasó con Judas? ¿Con quién andaba Judas? ¿Con quién durmió Judas? ¿Con quién comió? ¿Con quién estudió? ¿Con quién estuvo hombro a hombro? ¿Y qué pasó a la final? Lo traicionó. ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro? ¿No hizo lo mismo? Pero él se arrepintió. Él volvió. ¿Sí se dan cuenta? Ya, muy bien. Entonces nosotros tenemos la opción de poder salir de aquí, estar en la descendencia de Dios e incluso volver si caemos. Y hemos visto lastimosamente ciertos casos, ¿no? Miren, les voy a leer tres pensamientos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué padre que tiene 10 hijos quiere que uno solo se pierda? No, pues ninguno. Ninguno, dice el papá, no, ninguno. Que todos se salven. Yo me pierdo, pero ellos no. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y viva. Ezequiel 33:11. Dios desea y recomienda que escojamos la vida, el bien y la bendición, y no la muerte, el mal y la maldición. Deuteronomio 30:15-20. A mí me encanta el libro de Deuteronomio. Es un repaso de la ley. Y viene Moisés y en sus últimas palabras le dicen, vean, si ustedes hacen caso a Dios, todo esto les va a venir. Pero si no, todo esto también les va a venir. La decisión es de ustedes. Porque yo sé que el día en que yo me muera, van a volver a sus antiguos caminos, se van a rebelar. Y de Moisés deja escrito el Deuteronomio justamente sabiendo y conociendo cómo era el pueblo. Porque estuvo 40 años con él. Él sabía cómo iban a ser su descendencia y Dios también más que seguro se lo reveló. Y conocemos la historia del pueblo de Israel. Llegaba un líder, un juez, un rey, un profeta, lo que sea que llegaba, todos volvían al camino de Dios.
Moría este personaje, pasaba una generación, todos de vuelta con Baal. Y así era, ida y venida, ida y venida. Y ahorita nosotros estamos en la etapa mala, de hecho. Todo el mundo cristiano hablando, generalmente. Sí, estamos en la etapa mala. Ya, esto... Ya, ahora miren, les voy a... Vean, bueno, como veremos a continuación, los nombres de las descendencias de los dos simientes son muchas veces los mismos o muy parecidos. Hay que diferenciar a las personas por sus frutos, sus obras y su carácter, no por su nombre, su nomenclatura, su título, su designación, etcétera, etcétera. Veamos, ¿ya? Aquí vamos a hablar algo interesante, vamos a hablar de los nombres. Vamos a hablar de los nombres. Ahora miren, se ha descubierto que el nombre de una persona sí tiene cierta influencia en la vida de esta persona. Cierta influencia. ¿Ya? El hecho de que yo me llame Caín no significa que yo vaya a ser una persona mala. Ni el hecho de que yo me llame Jesús significa que yo vaya a ser un santo, ¿verdad? ¿Cuántas personas que se llaman Jesús conocen ustedes que son unos borrachos? Yo conozco unos cuantos, la verdad. Y miren, aquí tenemos un dato curioso. Dice, hablando de la descendencia de Caín, dice, había un Enoc que era hijo de Caín. Y a la vez también fue el nombre de la primera ciudad de Caín. Eso está en Génesis 4:17. También había un Matusalén que fue padre de Lamed, el malo, o sea, de la descendencia de Caín. Eso está en Génesis 4:18. Y también había un Lamed de la descendencia de Caín, que era un polígamo, violento, cruel y vengativo, según Génesis 4:19 al 24. Eso de la descendencia de Caín. De la descendencia de Dios o de Set, había también un Enoc, el cual caminó con Dios. Miren, el uno caminó con Dios, el otro era un hijo de Caín. Gran diferencia, ¿no? Los dos se llamaban Enoc. También había un Matusalén, el padre de Lamed, el hombre más longevo en la Biblia y del mundo, más que seguro. Y también estaba Lamed, que fue el padre de Noé, de la descendencia de Set o de la descendencia de Dios. El nombre a nosotros no nos garantiza nada, ni el título, ni la profesión, ni porque... Verán, yo les voy a hacer una pregunta, a ver si me la pueden responder. ¿Qué pasó con los hijos de Moisés? ¿Dónde quedaron en la historia? ¿Ya se dan cuenta a qué me refiero? ¿Quién fue Moisés? Uno de los más grandes profetas que tuvo el pueblo de Israel, que es de sus hijos. No fueron personas malas, se lo aseguro, pero no destacaron, simplemente fueron alguien más. Y eso es todo. El hecho de que hayan sido hijos del profeta más grande de esa época y de los más grandes de todos los tiempos no les garantizó que ellos iban a ser también grandes profetas. A eso me refiero. ¿Me hago entender? Ya, ustedes nunca han conocido al hijo de un buen pastor y el hijo es todo un desastre, por no entrar en detalles, ¿ya? Ya, solo por ser una palabra amable, ¿ya? Nada más. Muy bien. Entonces, esto es interesante. El hecho de que nosotros tengamos un nombre o una descendencia. A ver, ¿qué tal si mis padres, estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, mis padres hubieran sido unos satanistas, hubiera sido mi padre tal vez un alcohólico, mi madre hubiera sido una prostituta o lo que sea? Ya, ¿eso a mí me marca para ser una mala persona? No. ¿Me lo complica un poco? Sí. Pero no me predestina a ser una mala persona. ¿Me hago entender? O el hecho o la típica frase, ¿no? Yo nací católico y moriré católico. Bueno, nadie nace católico. Yo digo, uno solo nace siendo hombre o siendo mujer. Eso sí se nace. Ya. Y aún eso se cambia. Entonces, ¿cuánto más la religión? Bueno, estoy hablando por hablar. La verdad, uno no se puede cambiar la sexualidad, por decirlo de una manera más práctica, ¿no? Pero aún así lo intentan al menos, ¿no? En fin, el gran acusador. Ahora mire, yo les dije en temas pasados quién era el representante de este mundo. ¿Quién es ahora el representante de este mundo? Jesús, porque Jesús venció la muerte. Nosotros estábamos, la paga del pecado es... ¿Y quién pagó el pecado? Jesús. Entonces, ¿quién es el dueño de la muerte? Jesús. ¿Quién decide quién vive o quién muere? Jesús, ya no es Satanás. Es simple, ¿verdad? Cosa de niños, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a la historia de Job, que es una de las historias más conocidas, ahí lo vemos a Satanás acusando, ¿verdad? Qué mal representante que teníamos, ¿verdad?
terrible. Es como todo alumno que ha estado en la escuela tiene un representante, el cual es su papá o su mamá. Generalmente más la mamá. Los papás, si uno tiene papás, pasan más trabajando que enterado de lo que uno hace. Siempre es la mamá. Ahora, ¿qué pasa cuando que siempre hay sus reuniones escolares o a veces la maestra llama a la mamá y le dicen, mire, su hija es asado, es cocinado, sea para bien o sea para mal? En ese momento el representante de uno toma decisiones, ¿ya? En el sentido de voy y corrijo a mi hijo, o si me doy cuenta que la profesora está haciendo una injusticia, pues le digo, a ver, un momento, lo que pasa es que ese día mi hija estaba enferma y por eso no pudo llegar a clases. O lastimosamente ella tiene cierto trauma y eso le impide tal vez que vaya al mismo nivel o al mismo ritmo que los demás alumnos. Esa es la idea de un representante, que nos represente bien. Pero viene la maestra y dice, su hija es floja. No, así es una sinvergüenza, en la casa tampoco hace nada. No, o sea, tú no puedes hacer eso, ¿verdad? Pero imagínense en ese representante que nosotros sí teníamos, el cual era Satanás, el cual pues simplemente era que nos acusaba día y noche, ¿no? Y eso lo vemos en Apocalipsis, ¿no? Ya vamos para allá ahorita. Ahora miren, yo quiero leer algo que está en 1 Corintios 4:9. Dame buscando Steffi, por favor, ¿ya? 1 Corintios 4:9. Aquí está. La palabra del Señor dice, porque pienso que Dios nos ha puesto a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, porque somos hechos de espectáculo al mundo, y a los ángeles y a los hombres. El apóstol Pablo dice que nosotros somos ¿De qué más? ¿Quiénes son los que nos ven? Las personas del mundo. ¿Quién más? Ángeles. Ah, ya, ahí estamos. Ya. ¿Quiénes nos están viendo a nosotros? ¿Por qué nos ven los ángeles? ¿No tienen cosas que hacer ellos? ¿Están desocupados? ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Se acuerdan lo que yo les dije, las 3 etapas del juicio? Ah, Nelson va a venir al cielo. Uy, Diosito. A ver, veamos cómo es Nelson. Ay, Dios mío. Qué bestia. Ese va a venir acá arriba. No. Pero siguen viendo. Ah, no. Sí. En el fondo ha sido buena persona. ¿Verdad? Entonces dice que nosotros somos un espectáculo. Entonces todo el mundo está atento. ¿Saben específicamente por qué? Porque aquí, como vimos en el tema pasado, se está desarrollando el gran conflicto. Se va a ver el resultado de la lucha entre el bien y el mal. ¿Verdad? Se ve la lucha entre el bien y el mal. Y lo voy a llevar a un ámbito deportivo. ¿Ya? Cada 4 años. Aunque bueno, ahí en la actualidad no es como antes, ¿no? El fútbol es arreglado. Pero cada 4 años se da el Mundial de Fútbol, el evento deportivo más visto del mundo, el Mundial de Fútbol. Y este evento deportivo ayuda a ver cuál es el mejor país del mundo en el fútbol, ¿ya? Y bueno, los últimos eventos han habido grandes sorpresas. Pero bueno, no es la intención hablar de fútbol. Pero hace un tiempito atrás, hace unos meses atrás, hubo un jugador europeo que es Mbappé, que fue campeón del mundo en el mundial pasado, no en este, sino en el otro, en el anterior. Y él dijo que el fútbol de Europa es superior al de Sudamérica, dijo así, o al de Latinoamérica. Entonces, vieron personas que son muy aficionadas al fútbol y se pusieron a contar cuántas copas del mundo tienen los países latinos a comparación de los países europeos. Y adivinen quiénes ganan, los países latinos. Pero la verdad, el fútbol aquí es mejor, en mejor calidad, que en los países europeos. Y entonces este jugador pues se tuvo que comer sus propias palabras. Miren, vamos de nuevo al ámbito espiritual. La cuestión del bien y del mal. Oh, muy interesante. Si vemos el equipo del bien, ¿quién ha hecho más aportes, vamos a decirlo, a este mundo? Pues bueno, vamos a ver que realmente la descendencia de Dios ha hecho más aportes a este mundo. Y no solo a este mundo, sino al universo entero. A diferencia de la descendencia de Caín o de la descendencia del mal. Que más todo lo contrario, en vez de hacer aportes a la moral o a la decencia o a cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, pues nos han llevado mejor a una degradación total, ¿verdad? Entonces esa es la síntesis de todo esto. Es la lucha entre el bien y el
entre bien y el mal. Y Jod fue un campeón. En las guerras antiguas, que eso era casi cada siempre que habían sus guerras, a veces para evitarse una gran lucha en las que iban a morir miles de personas, cada rey o cada país o cada batallón cogía un campeón, ¿ya? Y decían, bueno, para no hacer aquí una masacre, tú saca a tu mejor guerrero y yo saco al mejor que tengo yo. Y estos dos se iban a una lucha a muerte. Y obviamente el que quedaba vivo era el que ganaba. Entonces te evitabas toda esa guerra, ¿verdad? Jod era el guerrero ¿de quién? De Dios. ¿Ya? Y Jod nunca se enteró qué fue lo que estaba pasando. Nunca se enteró cuál fue el trasfondo de todas sus desgracias, ¿no? Y vicisitudes que pasó. Pero aún así él hizo quedar bien a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A veces a nosotros nos pasan muchas cosas y ni sabemos por qué. Y todo lo que tenía que salir mal salió hasta peor. Sí nos ha pasado, ¿verdad? A mí sí me ha pasado algunas veces. Pero uno aquí tiene que hacer es confiar en Dios. Decir, bueno, Dios sabe por qué. Se acabó. Y si les contara todo lo que me pasó ayer, fue un día, pero... Les dice entre mí, bueno, todo lo que tiene, todo pasa, Dios sabe por qué es entre mí. Y simplemente me quedé en eso y no me preocupé más, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 12, 8 al 12. Ya para ir terminando esta primera parte y vamos con la segunda automáticamente. Apocalipsis 12, 8 al 12, por favor, me dan lectura. Dice la palabra del Señor. Amén. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Amén, muy bien. Miren, me gusta esta versión, que es la versión de la Biblia de Jerusalén. Y el versículo 9 dice: el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra. ¿Dónde estaba Satanás entonces? En el cielo, representándonos, ¿verdad? Fue arrojado ¿a dónde dice? A la tierra, junto con sus ángeles. Entonces ellos, antes de que Cristo muera en la cruz, ellos tenían acceso al cielo. Y más adelante, en el siguiente versículo, se nos aclara que quién es ahora el que reina, quién es el salvador de este mundo, es Jesús. Ahora, como Jesús reina en este mundo, Satanás es expulsado, le quitaron la corona, es el lenguaje bíblico, ¿verdad? Muy bien. Y el versículo 12 dice: por eso regocijaos cielos. ¿A qué se refiere cuando dice cielos? Cielos, a los ángeles, ¿a quiénes más? A los seres de otros mundos. Regocijaos cielos. Porque ¿a dónde está destinado ahora Satanás? Aquí. No dice que se regocije el cielo, dice cielos. Está hablando en plus. Cuando la Biblia habla de cielos, está hablando del universo. Esa es la palabra más específica. Solo que esa palabra creo que no existía en esa época. ¿Ya? Por eso regocijaos cielos. Y los que en ellos habitáis. O sea, hay muchos, ¿no? Pero hay de la tierra y el mar. Ahora sí se refiere a nosotros, hay de nosotros, porque el diablo ha bajado donde vosotros, enormemente enfurecido, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Hace cuánto se escribieron estas palabras? Casi 2000 años.
mucho tiempo pasado. Pero bueno, para nosotros, ahí lo dijimos bien. Pero para seres eternos, ¿qué son 1000 años? 2 días. Un día es igual a 1000 años. 2000 años para ellos, 2 días. Entonces Satanás dijo, me quedan 2 días. Me queda poco tiempo. Y ahora miren, si nosotros vamos a la historia antes de Cristo y después de Cristo, ¿en qué época le fue peor a los cristianos? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo, obviamente. Y la palabra de Dios dice, bueno, ahí entramos en muchas historias que no vamos a toparlas ahorita. Pero después de Cristo, el odio, por así decirlo, acérrimo hacia los cristianos fue brutal, podríamos decirlo, o mejor dicho, sangriento. Entonces hemos visto que Satanás ha trabajado de una manera terrible. Y hoy en la actualidad también lo ha hecho en el mundo cristiano. Una infiltración, como no hemos visto, bueno, y una degradación. Estamos hablando de todo el mundo cristiano. Entonces, aquí no estamos haciendo excepción, porque no hay manera de hacer excepción, porque aquí todo el mundo cristiano ha caído en una degradación total. No hay una diferencia entre el mundo y el mundo cristiano. O sea, entre los cristianos y los paganos no hay diferencia casi, básicamente. Bueno, en fin. Vamos a la segunda parte del tema. Sí, estamos con buen tiempo. Ahora miren, vamos a hablar un poquito del mundo antediluviano. Esto ya lo hemos visto brevemente. Ya lo hemos visto brevemente. Hemos visto un poquito de esto, del mundo antediluviano. El mundo antediluviano tuvo un apogeo de alrededor de casi 2000 años, ¿no? Vamos a redondear la cifra, es menos. Pero vamos a decir que son 2000 años, pero es menos. ¿Ya? Nosotros, desde Cristo hasta ahora, también hemos tenido un apogeo de 2000 años, ¿verdad? Ya. Nosotros, ¿qué hemos podido hacer en 2000 años? Muchas cosas. Muchísimas cosas hemos podido hacer en 2000 años. Hemos tenido ciencia, hemos tenido cultura, hemos tenido tecnología, hemos tenido astronomía. Hemos hecho muchas cosas en 2000 años. Aquí ni las pongo porque ni para qué. Ahora, el mundo antediluviano. Estamos hablando de ciertos seres humanos que llegaban casi a vivir 1000 años. ¿Qué tantas cosas pudieron hacer ellos en 2000 años? ¡Wow! Lo que ellos llegaron a poder hacer en 2000 años de ciencia que tuvieron y de tecnología y todo, ¿cómo habrá sido? Sí, ya. ¿Qué más habrán hecho ellos en esos 2000 años? Se sabe que las pirámides son antes del diluvio, eso sí se sabe. Porque el rostro de la esfinge tiene erosión de agua. ¿Y dónde está Egipto ubicado? En un desierto. ¿Cómo pudo llegar el agua del Nilo, que es el río más cerca que tienen, a la altura del rostro de la esfinge? En una superficie plana. Es imposible. ¿Ya? Ni aquí cuando llueven los ríos desbordan. ¿Ya? Y aquí sí tenemos ríos, no como allá. Allí ellos no saben lo que son ríos. Ya, entonces, ¿cómo es posible? Entonces, solo para que nos hagamos una idea, aún sobrevive ciertas construcciones que fueron de esa época, que ni el diluvio las pudo destruir. Solo para hacernos una idea. Y de igual manera podemos ver las ciudades subterráneas que hay en la actualidad. Subterráneas y también bajo el agua, bajo el mar. Se han encontrado ciudades debajo del mar. ¿Ya? ¿Han escuchado de la famosa la Atlantis? La ciudad perdida de la Atlantis. Y eso se sabe por historiadores ya de no hace muchos años que realmente esa ciudad existía. Hubieron historiadores que la vieron con sus propios ojos. Hay muchos que creen que incluso que esa ciudad está en la Antártida. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Ya? Entonces miren, en 2000 años lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué hubiera sido
¿Qué nos podemos nosotros imaginar de lo que ellos pudieron haber hecho en 2000 años? ¿Ustedes creen que ellos no tenían ciertos vehículos? Creo que sí. Pero tal vez ellos ni siquiera se molestaron en tener carros. Sino ellos cogieron y crearon una nueva especie de animales que sean fácilmente domables, llamados dinosaurios. No sé, es una teoría, ¿no? Que se cree. Que incluso que los antediluvianos, se cree que ellos crearon a los dinosaurios. Por eso no sobrevivieron ellos al diluvio, porque solamente la creación de Dios fue la que entró en el arca. ¿Por qué no sobrevivieron los dinosaurios? Porque no era creación de ¿quién? De Dios, ¿ya? De igual manera eran animales titánicos para los hombres de hoy en la actualidad. Pero para los hombres de esa época que tenían cierta altura, eran mascotas. Digo yo, no sé. Ya. Entonces ellos no perdían las construcciones de ellos no usaban cemento, que el cemento tiene un cierto periodo de vida. Ellos usaban roca. ¿Ya? Roca, ellos usaban rocas. Aún hoy en la actualidad hay muchas construcciones en el mundo que se pueden encontrar. ¿Ya? Entonces ellos tenían un conocimiento que nosotros apenas lo acariciamos. En vez de ellos usar, vamos a decir así, las cosas sintéticas que nosotros utilizamos, ellos usaban pues las cosas naturales, ¿ya? Porque el conocimiento de ellos es, si me voy a entender, era un conocimiento infinito de cosas que nosotros no podemos hacer ni siquiera una idea, ¿ya? Así de simple. Vamos a saltarnos esto. Ahora miren, de igual manera, la población mundial. Yo ya les hablé un poquito de esto. Les voy a leer algo aquí. Dice, la vida promedio de un antediluviano era de 900 años. ¿Ya? ¿De cuántos? 900 años. La mujer que tuvo más hijos en este mundo, que está registrado, ¿de cuántos hijos tuvo esta mujer en toda su vida? Como 70, algo así tuvo. 69 o 70, algo así. 69, quedamos en 69. ¿Quién fue esa valiente? Una mujer que apenas vivió unos 80 años, pongámosle. Y no fue toda su vida productiva hasta los 80 años, porque más o menos hasta los 50 años, que es la vida productiva de una mujer. Y llegar a tener 70 hijos, por poner un número redondo. Imagínense. Ahora imagínense una mujer de 900 años. Y que su vida productiva llegara a los 500 o más. ¿Cuántos hijos pudiera haber tenido una sola mujer en esa época? Unos cuantos miles. La vida promedio de los antediluvianos era de 900 años. Las parejas tuvieron su primer hijo en promedio a los 50 años. Si tuviéramos a partir de entonces un hijo cada 5 años durante la mitad de sus vidas, 450 años, entonces es fácil calcular que al cabo de la vida de Adán de 930 años ya vivían varios miles de millones de personas en la Tierra. El crecimiento población era inmenso. Entonces, sacando estos cálculos, se sabe que en la época del mundo antediluviano había alrededor de 7.000 millones de habitantes. Y es muy fácil llegar a eso. Si nosotros en 2000 años hicimos eso, viviendo apenas una edad de alrededor de unos 100 añitos, siendo amables, que realmente estamos hablando de 80 años, ya, viviendo alrededor de unos 80 añitos, hemos repoblado esta tierra de una manera tremenda. Ya, imagínense los antediluvianos, que tenían también un mejor ecosistema, había una mejor alimentación, habían más recursos, bla, 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 etc. Y quién sabe cuántas maravillas más de las cuales ellos gozaban. 7.000, y nosotros estamos ya en los 7.000 y medio estamos nosotros. Ya, 7.500 millones de habitantes. Ahora, si Caín se casó a los 200 años, ya tenía decenas de mujeres, de las cuales escoger. Si esperó otros 200 años para construir una ciudad, tuvo por lo menos varios miles de personas para ayudarle, ¿ya? Ahora mira, aquí yo anoté unas cuentas. En los años 1650, en el mundo había 500 millones de personas. En los años 1650. En la época de la Reforma, un poquito más adelante, de hecho. En los años 1800 ya teníamos 1.000 millones de habitantes en este mundo, 1800. Escuche,
Vamos a hacer un paréntesis aquí. En el año 1800 ya teníamos 1.000 millones de habitantes. Creo que esa es la cifra correcta. Algo así, ya. Y nosotros ahorita ya estamos en los 7.500. En 200 años sextuplicamos la cantidad. Imagínense en ellos. Vuelvo para acá. Solo en 200 años pasamos de 1.000 a 7.500. Solo en 200 años pasamos de 1.000 a 7.500. Y en cuántos años más ya van a ser 8.000. ¿Ya? En los años 1900 ya había 2.000. En 100 años apenas duplicamos esto, en 100 años. Y en los últimos 100 años, 5.000 le mandamos más. 5.000 millones de personas mandamos más. ¿Ya? Entonces démonos una idea más. Solamente es para hacernos una idea, ¿no? De cómo era el mundo antediluviano. Y cómo ha crecido brutalmente y casi sin control el ser humano. Pero aún así, aunque parezca increíble, aunque las noticias y los medios de comunicación nos digan todo lo contrario, este planeta puede albergar eso y mucho más. Porque si nosotros, que estamos aquí en el campo, vemos en esta pequeña comunidad, si juntáramos a todos los finqueros de esta comunidad, tuviéramos la ciudad de Santo Domingo, tranquilamente. Porque aquí cada persona tiene su par de hectáreas. Y ustedes vayan a ver las fincas de estas personas que tienen, y por decir un par de hectáreas, algunos que tienen hasta 100. A ver cuántas de esas 100 hectáreas han trabajado ellos. Ni una, o tal vez unas 3, 4, 5, y las otras 45 hectáreas, pura montaña, o puros potreros. Ya, entonces, ¿hay espacio para más personas en este mundo? Claro que lo hay espacios. Nosotros nos paramos en la finca y yo veo todita la reserva de Mashpi. Sí. 1.200 hectáreas vacías. Solo para los animales, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces este mundo sí da para más. Lo que pasa es que los recursos están mal distribuidos y el 1% de los más ricos lo tienen prácticamente todo. Tienen más que el 99% de la población. Esa es la triste realidad. Entonces, bueno, en fin, ustedes me entienden. Ahora miren, aquí tenemos un problemita. Voy a leerles esto textualmente porque es un tema muy controversial en la Biblia. Caín, ¿con quién se tuvo que casar? Con una de sus hermanas. Con una de sus hermanas. ¿Qué pasa si hoy en la actualidad alguien, sea quien sea, se casa con su hermana de sangre o su hermano de sangre? Se produce una endogamia ahí. Una degeneración genética y los niños van a salir especiales. ¿Ya? Vamos a decirlo así. Ahora miren, yo les voy a leer lo que dice la Biblia. En el libro del Génesis, el libro de Génesis prohíbe solamente relaciones entre padres y sus hijos. Eso está en Génesis 19, 31 y 38, en el libro de Génesis. En ningún lugar prohíbe a un hombre casarse con su hermana o sobrina. Abraham, por ejemplo, se casó con su media hermana sin problemas. Génesis 20:12. Vamos a hacer un paréntesis. En esa época, en la época de Abraham para atrás, se podía casarse con los sobrinos o con las hermanas, básicamente. Ya, de Abraham para atrásito un poquito más. Ya, más específicamente en el mundo antediluviano, podríamos decirlo. Recién en el tiempo de Moisés se establecieron leyes prohibiendo a un hombre casarse con su hermana o sobrina. Hace perfecto sentido biológico, pues defectos genéticos por matrimonios dentro del mismo círculo familiar recién comenzaron a ver después de muchas generaciones de generaciones. Y lo voy a poner de una manera bien simple. Yo no soy científico, yo no soy nada de eso, pero por ahí tengo mis... Esta es, digamos, que la famosa cadena del ADN, ¿ya? Por poner un ejemplo nomás, que saben que tampoco soy dibujante. Y vamos a hacer otra igualita, más o menos similar. Ya. ¿Qué sucede? Yo, que no soy un ser perfecto, tengo esta deficiencia en mi ADN. Y adivinen qué pasa con mi hermana. La misma. ¿Qué pasa si yo uno estas dos deficiencias? Se potencian sus genes. Sale algo peor, vamos a decirlo así. Ya, pero
¿qué sucede si yo no me caso con mi hermana? Me caso con otra mujer que tiene esta deficiencia. ¿Qué sucede? Ella me suple la que yo no tengo y yo le suplo la que ella no tiene. ¿Ya? Esto es un defecto genético y esto se aplica en los animales también. A veces hay personas que crían perros para negocio, ¿ya? Sacan buenas especies, ¿no? De perros, ¿no? Perros de raza. Y es prohibido que este perro, por más bonito que sea y por más hermosos cachorros que haya tenido, se le cruce con una de sus hijas. Porque sucede lo mismo, salen perritos cada vez más débiles y más débiles y más débiles, ¿ya? Por eso es bueno coger también a perros de lejanos, por así decirlo, y cruzarlos. No pasa absolutamente nada. Eso me decía una vez una persona que cruzó a mi perro. Le decía, usted no le puede... Dice, es que yo me voy a quedar con el machito, me decía. Le digo, si se va a quedar con el machito para que se reproduzca con su perro, le digo, no le aconsejo porque es el hijo. Le digo, le van a salir... Y le expliqué esto. Ah, me dijo. Entonces yo no lo hago, me dijo. ¿Ya? Entonces eso da más, ¿no? Entonces, miren, Dios, entonces más adelante prohíbe justamente el matrimonio entre familiares más por esto que por otra cosa. Aunque hoy en la actualidad nuestra cultura lo ve a esto de una manera bastante fea. Es la cool. Ahora sí voy a aplicar algo aquí. Levítico 18 nos habla de esa manera. Sí, ahí nos dice perfectamente, ¿ya? Y son las leyes que hoy en la actualidad nosotros tenemos, ¿no? Entonces, nuestra cultura ve mal este tipo de cosas. Pero en esa época, por ejemplo, no se veía mal la esclavitud. Pero nosotros sí lo vemos mal. Y lo que nosotros vemos mal ahora, ellos tampoco lo ven. O sea, si me hago entender, hay cosas que también la cultura... Ahora, no estoy justificando nada. Dios toleró algunas cosas que él tampoco estaba de acuerdo. Dios no estaba de acuerdo con la esclavitud, pero la toleraba porque ese era el sistema que había en esa época, en ese mundo. Y el pueblo de Israel no iba a poder abolir la esclavitud en todo el mundo, no lo iba a poder hacer. Entonces, como no iba a poder abolir la esclavitud, cogió e hizo leyes para los esclavos que básicamente se pueden aplicar a cualquier empleado. Eran leyes muy misericordiosas. Ahí viene el famoso ojo por ojo, diente por diente. Y si tú le lastimas un ojo a tu esclavo, tú vas a pagar con tu ojo. ¿Quién le iba a lastimar el ojo a un esclavo? Nadie. Y si tú a tu esclavo le golpeas, a vos también se te castiga. ¿Quién iba a golpear a un esclavo? Nadie. Entonces esas leyes permitió y Dios puso para que el pueblo de Israel trate muy bien a los esclavos. Y nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y vemos que realmente decir, oye, de igual manera vamos con las mujeres. Las leyes para las mujeres eran increíblemente también, o sea, les respaldaban mucho, las protegían bastantísimo. Ya, muchísimo las protegía, a diferencia de otras naciones de esta época. Entonces Dios siempre se preocupó por los más débiles. Incluso también vemos las leyes que había. Por ejemplo, eso lo podemos ver en la historia de Ruth, ¿no? Cuando ella va a coger de los campos de Bosc, creo que era. Los que tenían posesiones, los que tenían grandes campos, ellos tenían una ley, que mientras ellos iban cogiendo lo que se caía de lo que iban recolectando, que siempre se caía algo, no lo cogían. Eso era para las viudas y los huérfanos, que iban siempre al campo a recoger algo. Imagínense en esas leyes que ponía Dios, eran leyes buenas, y no eran leyes malas. Ya incluso vos dice, bueno, denle un poco más, haz que se caiga un poquito más para que Ruc se lleve un poquito más, ¿verdad? Entonces eran leyes buenas. Incluso estaba también la ley de que el pariente más cercano te rescate. Si tú estabas en la miseria, venía un pariente y te decía, mira, yo te voy a rescatar, yo voy a pagar tu deuda. Y este pariente cogía y te rescataba. Y en el caso de Ruc, pues hasta se casó. Y ahí es cuando le decían las amigas de Noemí, Ruc te salió mejor que tener 7 hijos. Ya, que fue así. Entonces démonos cuenta de cómo eran las leyes de Dios. Eran leyes buenas. Y nosotros decimos, no, es que en ese... No. Dios era muy, muy misericordioso. Él podríamos decirlo que hizo que las cosas se ajustaran un poquito para que también entre ahí sus leyes, por así decirlo, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿sí? Ahora miren, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Vamos a Génesis, capítulo 10 creo que es.
Vamos a aclarar aquí un punto muy interesante. Aquí estamos en Génesis. Ay, es que esta Biblia no la tengo domada. Y aquí estamos. No, ese no es en el 10, es más atrás. Perdón. En el 6 creo que es. Aquí está, sí, 6. Yo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y miren, la humanidad comenzó a multiplicarse, o sea, comenzó a haber mucha gente, por justamente lo que les explicaba, ¿no? De la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran atractivas y tomaron por mujeres a las que prefirieron de entre todas ellas. Entonces dijo Jehová, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim aparecieron en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios unieron a las hijas de los hombres, y éstas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Ya, los proyectos de su mente eran puro mal de continuo. Le pesó a Jehová de haber creado al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Así pues dijo Jehová, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, etcétera, etcétera. Ya, ahí quedémonos nomás. Ahora miren, Estefi, dame buscando, hijos de Dios, Juan 1.12, San Juan 1.12. La palabra del Señor dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cómo decía? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Dame buscando ahora en Primera de Juan 3.1. La palabra del Señor dice: Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ya, listo. Hay dos más. ¿Quiénes son los hijos de Dios en la Biblia? ¿Los ángeles caídos o nosotros? Ya. ¿Y los ángeles caídos serán hijos de Dios? Ay. Por algo están aquí, ¿no? Por algo fueron expulsados del cielo. ¿Serán hijos de Dios? Ya no. No. Perfecto. Muy bien. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que lo recibieron, los que creen en su nombre. Nosotros. A ver, Los que lo recibieron. en este mundo hay casos muy tristes en los cuales los hijos son tan malos, por eso era una palabra genérica, ¿no? Malos, delincuentes, imagínense en cualquier cosa, que los mismos padres los niegan. Si hay casos así, hemos visto casos así, que el hijo es de lo peor. Y los mismos padres, no, de él a mí ya no me hable nada, ese ya no es mi hijo. ¿Me hago entender? Ya. Hay casos así. Hay casos en este mundo así. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? La misma madre. Pues digo, hay casos en este mundo que los hijos son tan malos que los mismos padres los niegan. Entonces, según la Biblia, ¿quiénes son los hijos de Dios? No se olviden que la Biblia se responde sola. ¿Quiénes son? Son los de la descendencia de Set. Amén. Y también tenemos a los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? ¿La descendencia de quién? De Caín o de Satanás. Y aquí viene un tema que es controversial. Quiere decir que los hijos de Dios se mezclaron con las Lo mismo que está pasando ahorita. mundanas. El cristianismo se juntó con Un yugo desigual. yugo desigual. No unáis en yugo de sí. Exactamente. Y debido a eso, la maldad
A ver, vamos hoy en la actualidad. ¿Cómo está el mundo cristiano hoy en la actualidad? ¿Qué ha hecho el mundo cristiano? El mundo cristiano ha cogido lo del mundo y lo ha metido al cristianismo. Y eso ha hecho pues un desastre en el mundo cristiano. Lo mismo que pasó en la época de Noé. La maldad fue mucha. Ahora, claro que la Biblia habla de gigantes. Yo he visto, yo nunca olvidaré dos personas específicamente. Y tú también viste pues al hermano Rudy. Que es el hermano Rudy, el que estaba esa vez en el taller. El alto, ¿se acuerdan? Ya. Para mí un gigante el señor. Ya apenas mide 1,70 m aproximadamente. Y él mide 2 metros y un poquito más. Entonces yo lo miro así, ¿no? Y también una vez me acuerdo, un jugador de básquetbol que medía como 2,10 metros y también llegó al taller y él sí llegó erguido. Y yo lo vi así. Me acuerdo que me trajo un zapato así para que le cosa. Y me dice, ¿cuánto me va a cobrar? Y yo un zapato así, yo promedio en esa época cobraba $3.50. Le digo, ese te vale 5, le digo. Dice, ¿pero por qué tan caro? Pero le digo, sí, es como coser 2 zapatos cada uno. Le dice. No, dice, cóbreme más barato. Pero le digo, mire, es enorme, le digo el zapato. Él era talla 50. Yo soy talla 40, háganse una idea. Ya. Entonces, de ahí negociando, quedamos en $4, me acuerdo. Ya me daba hasta miedo cobrarle más. Entonces, imagínense, un hombre de 2 metros, para mí era un gigante. Ahora imagínense un hombre de 3 metros o de 4 metros. El doble, el triple de mi tamaño. Eran gigantes. Entonces, la Biblia cuando habla de gigantes, primero que nada, ¿quién está escribiendo el libro de Génesis? Moisés, ¿cuánto medía? Era de una estatura ya de esta. Quizás hasta más altito era, pero Moisés no pasaba de los 2 metros, le da seguro. Ya, era grande, pero no pasaba de los 2 metros. Entonces, él habla de gigantes, porque él era, a comparación de las personas de esa época, él era pequeño. ¿Me hago entender? Ya, muy bien, es fácil entender la Biblia. Entonces, vuelvo a repetir, cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, no está hablando de los ángeles caídos. Ellos ya no son hijos de Dios. Y es por eso que ellos nos odian tanto. Porque nosotros sí podemos ser hijos de Dios. Ellos ya perdieron eso. ¿Me hago entender? Ya. De igual manera, vamos a aclarar algo. Los seres celestiales, ángeles caídos o ángeles que están en el cielo, no tienen sexualidad. Ellos no tienen género. Ay, pero hermano Nelson, ¿cómo eso es posible? Yo no sé. Hay cosas que yo tampoco puedo entender. Así como yo no puedo ni siquiera entender una mujer. Y yo vivo rodeado de mujeres. En el sentido de en este mundo, ¿no? Que siempre hay una mujer por un lado o por el otro. Tengo una madre, tengo 2 hermanas, tengo sobrinas. He tenido por ahí un par de novias. Y aún así no las entiendo. Ahora tratemos de entender a un ser que no tiene género, no tiene sexualidad. Yo no sé ni cómo decirlo, la verdad. Y no sé si estoy diciendo tal vez algo equivocado, pero simple y llanamente ellos no tienen sexualidad. ¿Cómo podemos entender eso? No podemos hacerlo, pero ellos no tienen la capacidad de reproducirse ni de tener relaciones. Ya ellos no pueden hacer eso. Entonces el hecho o la idea fantasiosa de que vinieron ángeles del cielo y se fijaron en las mujeres que eran tan bonitas, hay como si en el cielo hubieran mujeres ángeles, ¿qué tan hermosas creen que fueran a comparación de las mujeres terrenales? Y no estoy menospreciando a las mujeres terrenales, que son muy hermosas, pero hagámonos una idea de un ser celestial que se enamore de algo terrenal, ¿me hago entender? O sea, no es que tampoco sea la gran tentación. O sea, no sé si me hago entender. Entonces, la idea de que ellos se queden locos, por así decirlo, por una mujer terrena, ni siquiera tiene sentido, ¿no? Y de igual manera, ellos no tienen la capacidad de reproducirse. Aunque, aquí voy a hacer un paréntesis en el estudio, se cree, esto es un poquito ya más controversial. No, espero que las personas que están escuchando esto no se lo tomen en serio, si quieren creerlo bien, si no también, ¿ya? Pero sí se cree que al menos Satanás ha jugado con la genética humana. Sí se cree que ha hecho eso. Se cree que de alguna manera hay teorías, ¿no? Y esto ni siquiera de los cristianos, sino de personas totalmente. Hay teorías de personas que dicen que los extraterrestres, que no son nada más ni nada menos que los demonios, que los extraterrestres han jugado con la genética humana para crear seres vivos, los cuales ellos pueden poseer o manipular o controlar. Yo creo que algo así sí se puede hacer.
Pero en sí que ellos puedan reproducirse, no, que ellos puedan alterar el ADN del ser humano y puedan modificarlos para una cosa o para la otra, yo creo que sí han podido hacer eso y sí lo han hecho. Pero de ahí que ellos puedan, llegar a un auto de sexual, no, eso sí no, porque no tienen aparatos sexuales, ellos no tienen eso, simple, no tienen sexualidad, así de simple. Es como decir, perdón, que tome este ejemplo, este borrador que se quiera reproducir con esto, o sea, no hay manera, o sea, es así de imposible, ya, para que me haga entender, ¿no? Ya, es que ahí viene la cuestión, vuelvo a insistir, si es que en este mundo hay seres vivos, ya ni llamarlos ni siquiera seres humanos, que caminan entre nosotros, ellos pertenecen a otra cadena, vamos a decirlo así, ya, a otra especie, ya, si es que realmente llega. Yo no puedo ni confirmarlo ni desmentirlo, solamente digo lo que digo en una posibilidad de que sí, puede que haya sucedido esto, no puedo hacer más que eso, ya. Entonces, vuelvo a insistir, los ángeles no pueden reproducirse, los ángeles caídos no pueden reproducirse con los hombres. Ahora, vamos a Hollywood. ¿Vieron la última película del Arca de Noé? ¿No? No. En Hollywood, en la última película del Arca de Noé, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que se llamaba Noé simplemente la película. Yo sí me la vi, salí hace algunos años. Ahí se ve cómo los ángeles del cielo se compadecen de los seres humanos porque Dios los había castigado. A Dios lo pintan como si fuera malo. Y estos ángeles descienden del cielo a ayudar a los pobres seres humanos que estaban siendo castigados por el tirano Dios. Así lo pintan a Dios en la película. Repito, para que no vayan a malinterpretar mis palabras. Y en el momento en que ellos caen a la tierra en la película, ellos cogen y las rocas como que se les pegan y ellos se forman así como gigantes de roca. Y le meten eso de los Nefilim. Y ya, qué raro, ¿no? Que Hollywood se tome estas cosas. Entonces, cuando nosotros vemos algo que también lo dice, y hay una película que me quiero ver que no he visto, que la protagonizó Nicolas Cage, que habla del rapto. No me la he visto, pero sí salió hace un par de años y me he olvidado de buscarla, la verdad. Nicolas Cage protagonista película del rapto. ¿Por qué Hollywood nos habla del rapto? Porque Hollywood no dice verdades, dice mentiras, o dice también lo que es programación predictiva, que bueno, eso es otro tema. Entonces, ya en ese momento nosotros tenemos que decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a la pasión de Cristo, hay ciertas cosas que ahí no encajan en el relato bíblico. Se protagoniza bastante el papel de María. De igual manera, Jesús, cuando está orando y viene Satanás a tentarle, eso no aparece en la Biblia. Y hay ciertas cosas que no son bíblicas en la película de la Pasión de Cristo. Aunque es una película, yo diría que sí es una película buena, podríamos decirlo así. No tiene un perfecto canon bíblico, no lo tiene. No lo tiene. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que vemos, ¿ya? Volvamos acá, las descendencias, ¿no? Entonces, vemos que realmente lo que se mezclaron fueron ¿qué cosa? La descendencia de Dios con la descendencia de Caín. Los paganos con los cristianos. Ahora, haciendo otro paréntesis en este tema, hablamos del matrimonio y de las relaciones matrimoniales específicamente. Uno, debería de buscarse a alguien que también tenga el temor de Dios. Si yo tengo el temor de Dios, o sea, si yo soy cristiano, buscar una persona cristiana. Pero, eso tiene un pero enorme. Eso también puede ser una gran mentira. ¿Por qué? No estoy diciendo que no busquemos personas cristianas, sino que yo personalmente he visto y hemos visto personas que se casan, tienen la misma fe, tienen la misma religión y se casan por iglesia y por civil y hacen una boda bonita y la ceremonia más bonita que han visto. En 5 años están separados. ¿Qué sucedió? Nosotros no nos podemos llevar solamente porque esa persona es cristiana. Es como ese hermanito o él es anciano de iglesia o es porque es el hijo del pastor. Yo me caso con esa persona. No. Caras vemos, corazones no sabemos. Por sus frutos los conoceréis. Y de igual manera, pues, ya entrando en un tema más amplio, hay que ver si uno es compatible con la persona que uno elige. No solamente, es que él es cristiano y yo soy cristiana, nos casamos. No.
O sea, el tema del matrimonio es un tema amplio, no es algo solamente para decir porque es cristiano, yo me caso con él. No. Y yo lo digo como un testimonio personal. He tenido un par de novias que han sido cristianas, han sido adventistas. Y sin menospreciar a nadie, yo diría que a veces hasta una mundana sale mejor que una cristiana. Les digo así. No en el sentido de que han sido chicas malas. No en ese sentido, sino que ellas han tenido su idea, vamos a decirlo así, y entrando en puntos más específicos, una idea de que es mejor servir al pastor que servir a Dios. ¿Ya? O servir a la iglesia, que es mejor servir a la iglesia que servir a Dios. Hablo en ese sentido. Vuelta, si tú hablas con alguien tal vez del mundo, ellos tienen una fe más grande hacia Dios que a un pastor, a una denominación. Me hago entender, hablo en ese sentido. ¿Ya? Entonces yo he tenido novias que han sido cristianas y ellas han tenido su fidelidad más fuerte a la iglesia que a Dios. Entonces yo a veces, la típica, la problemática de siempre, pero la Biblia dice. Y ellos me decían, pero mira, es que Nelson, pero la Biblia dice. Yo te estoy diciendo lo que la Biblia dice. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí o no? Sí, yo te digo lo que la Biblia dice. No les gustaba y ahí se acababa todo. Ya, o sea, hablo en ese sentido. Entonces uno no solamente puede decir, es que como es un hermanito, yo me voy a casar con él. O como es una hermanita, no. Hay gente que toma pésimas decisiones solamente tomando eso en cuenta. Cuando uno va a elegir una pareja, tiene que tomar muchas cosas en cuenta. A ver, yo quiero tener 4 hijos y la otra no quiere tener hijos. Hasta ahí llega todo. Yo quiero que ella trabaje. Ella vuelta no, ella quiere ser ama de casa. Hasta ahí llega todo. Yo quiero vivir con mis papás. Ella quiere ser independiente. Hasta ahí llega todo. ¿Me hago entender? O sea, todas esas cositas, por eso es el noviazgo. El noviazgo justamente es para conocerse y para ver si no es un yugo desigual. ¿Ya? Nada más. Esas cosas se hablan. Y hay muchas cosas que en el noviazgo se tienen que hablar sin vergüenza. Ya, decir, mira, eso ha estado cocinado. Y si te dicen sí, bacán. Y si te dicen no, también. Y no ha pasado nada. Ya. Nada más. Entonces, no nos unamos en yugo desigual. Claro que la fe cristiana es importantísima, pero no es lo único en lo que tenemos que basarnos para elegir una pareja. En resumen. Sigamos por acá. Ya. Ahora miren. El diablo es sumamente religioso. Es más religioso que nosotros. Se la sabe al revés del derecho y bueno. Déjenme leer esto textualmente. Ya dice, como ya vimos, el diablo desea ser como Dios, levantar su trono, dictar sus leyes y recibir adoración. Pero mientras los seres inteligentes obedecen a Dios, su voluntad, su palabra, sus mandamientos, tienen seguridad espiritual, pues adoran al verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra, y el diablo no consigue la adoración de ellos. Por eso él los incita a pecar, 1 de Juan 3:4. Una vez que desobedecen a Dios, se unen a la rebelión y se someten a la autoridad del diablo. El diablo tiene su propia religión, Apocalipsis 2:9, ahí habla de la sinagoga de Satanás, la iglesia de Satanás. Y bueno, si hablamos de la religión del diablo, entramos en un tema que entra la masonería, como las iglesias hoy en la actualidad disque llamadas cristianas. Pero a la vez imita la verdadera religión de Cristo, haciéndose pasar por él y convirtiéndose en la esencia misma del anticristo, según 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. De paso se ha dicho que anticristo significa a la vez en lugar de Cristo y en contra de Cristo. Y les voy a dar un ejemplo bien práctico de un anticristo o de una falsa adoración. Y todos conocen este nombre y lo que significa. María. Ya. ¿Qué dice? Tú ora, María, que María intercede por ti. María es el... Bueno, pobre María. María está descansando. María no está ni en el cielo ni en el infierno. Está descansando. Se está esperando la segunda venida de Cristo. Al igual que el ladrón en la cruz. ¿Ya? Y que todos los cristianos que han muerto. Entonces, cuando tú oras a María, ¿a quién estás orando? A la nada. Absolutamente no estás orando a nada. Y si fuéramos, tal vez en un lenguaje más fuerte, al mismo Satanás. Básicamente, ¿ya? Y en un lenguaje un poco más, pero quedamos en la nada más. Entonces, eso es lo que hace Satanás, desvía la atención del verdadero camino. ¿Cuál es el verdadero camino a Cristo? Perdón, a Dios, o al cielo, a Cristo. ¿Quién es el que intercede por nosotros? Cristo. Si os pidieres en mi nombre, ¿quién dijo eso? Cristo, Jesús.
Ustedes pidan y se les concederá. No dijo pidan en el nombre de mi mamá, pidan en el nombre de ustedes mismos cuando ya se mueren y sean santos, pidan en el nombre del Pedro, que él va a quedarse en las puertas del cielo, viendo quién puede entrar y quién puede salir. Él no dijo eso, dijo quién es el único camino, quién es el camino, la verdad y la vida. Entonces no hay otro camino, no hay María, no hay San no sé quién, San no sé cuantito, San Julanito, no hay ángeles, porque ni los ángeles que están en el cielo, están en frente de la presencia de Dios en toda su gloria, pueden hacer algo por estos seres humanos sin el permiso de la deidad. La deidad dice, ve Gabriel y da este mensaje a Daniel. Viene Gabriel y le da el mensaje a Daniel. Pero Gabriel no puede hacer nada sin el mandato de la deidad. Entonces ahí queda todo, ¿ya? Entonces el diablo es muy cristiano. Hace su propia religión, una religión que lleva a la nada. Bueno, a la perdición, sí, porque no diríamos ni a la nada, sino a la perdición, es la palabra más exacta. ¿Ya? Porque fuera bueno al menos que no te lleve a nada, ¿sí? No, realmente te lleva a la perdición. ¿Ya? Y ellos obviamente hicieron una religión que sustituía a la religión de Cristo. ¿Se acuerdan que estudiamos el tabernáculo? Todo el tabernáculo nos llevaba ¿a dónde? A Cristo. Pero ellos hacen todo un tabernáculo, que es el sistema católico, y todo lleva al Papa. Y el Papa borra pecados. Sí, y el Papa perdona pecados también. Y el Papa de indulgencias, y el Papa hace santos, el Papa es Dios, literal. Es Dios en minúscula, ¿no? Es Dios. Él hace hasta pequeños dioses, hace hasta santos que interceden por, y canoniza un nuevo santo. Sí, para en septiembre se va a venir a la basílica a canonizar a la Virgencita de no sé qué. Ya. Hasta el Ecuador tiene unos cuantos santos por ahí. Una de las más famosas, Santa Marianita, ¿verdad? Reza a la Santa Marianita. Porque nosotros somos los que Ay, yo no sé cuántos santos habrá. Entonces, el diablo hace su propia religión. Una religión que nos desvía ¿de dónde? De Cristo. Y la gente va atrás del hombre en vez de ir atrás de Cristo. Como ovejas al matadero, ¿no? Ahora miren, escrito está. ¿Se acuerdan la tentación? Eso está en Mateo 4, 4, 7 y 10. Convierte esas piedras en pan. Y tenía 40 días sin comer. Yo venía sin almorzar en el bus. Yo tenía hambre. Arrepentida de no haber alistado los panes. Ahora imagínense en 40 días y tú tienes el poder. Y bueno, sí, tenía Jesús el poder realmente de poder convertir las piedras en pan. Bueno, pudo hacerlo el universo, no va a poder convertir unas piedras en pan. Imagínense en esa tentación. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Fue fuerte. Ahora, tú en ese ratito que estás con un hambre de 40 días, tú te vas a estar acordando de la palabra de Dios, humanamente hablando. Tú no lo haces, pero con la ayuda de Dios sí. ¿Ya? Póstrate ante mí, te daré todos los reinos de este mundo. Escrito está, solo a tu Dios adorarás y a él servirás. Entonces, miren, para poder nosotros vencer esta pelea, la clave de todo esto es, voy a ponerlo en negro para que se vea bien, es esto. Ya, esta es la clave. Escrito está. Y yo les he demostrado a lo largo de todos los estudios que hemos tenido. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? A ver, ¿quiénes son los hijos de Dios según la Biblia? Nosotros, no los ángeles caídos. Muéstrame un pasaje bíblico que diga que los hijos de Dios son los ángeles caídos. Qué hermosa, porque no es coja de hijito. Hay un pasaje bíblico que diga que los ángeles caídos son hijos de Dios. No. Cuando Jesús veía a los demonios, ¿qué les decía? Hijitos. Ni los demonios se atrevían a decir, porque no era algo que ya les pertenecía. Tú eres el Hijo de Dios, y le decía. Eso sí le decía. Tú no decías, tú eres nuestro Padre, ni nuestro Dios. Tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Lo reconocían. Cállate, le decía Jesús, porque no era su momento de que se revelara. ¿Ya? Si se dan cuenta, ¿cómo es la relación de ellos? Era una relación de enemigos. ¿Qué hace un padre cuando se ve con un hijo? Es diferente. Y peor si se ve a los tiempos, a los 4000 años que no se ven. ¿Cómo creen que es? No, pues debería ser todo lo contrario. Pero era una relación de enemigos.
Entonces nosotros siempre tenemos que ir a lo escrito está. Entonces cuando nosotros leemos algo en la Biblia, sea lo que sea, tenemos que decir, y bueno, ¿y qué dice la Biblia? Pero el ser humano, y esto pasa en todas las religiones, comienza a imaginar. Y que sí, que esto debe de ser lo otro, y esto debe ser aquello, y que el eclipse, y dice que cuando haya un eclipse va a haber no sé qué, y por ahí decían audios que iba a haber 3 días de oscuridad, y que otros decían que iba a haber el rapto, y que iba a haber un terremoto. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los eclipses? Vamos a la Biblia, ¿ya? Pues ahí nos damos cuenta, ¿ya? Y muchas cosas más. Lo que nosotros sabemos... Sí, son señales de que... Porque pasaron muchas cosas raras en este eclipse, ¿ya? Sí, son señales. ¿Sí? Ya hemos de estudiar en otro tema algo un poquito más acerca de eso, ¿ya? Son señales. Pero nosotros siempre vamos a lo escrito está. Escrito está. ¿Y cómo evitamos ser engañados? Escrito está. Viene el pastor y te dice, tú tienes que dar el diezmo a la iglesia. ¿Qué dice la Biblia del diezmo? Ahí vamos a la Biblia. Yo no digo que no hay que diezmar, por si acaso, para los que me están viendo en el video. Hay que diezmar, pero también hay que ser responsables en el diezmo. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces todo ese escrito está. Nada más, es la cosa más simple del mundo. Cuando nosotros respetamos, esto es una regla de oro. Esta regla nosotros no la podemos saltar. No se puede. A mí me ha pasado, cuando yo he hecho estudios así, pero... Y hay temas que realmente uno no los puede entender. ¿Saben qué hace uno? Uno coge este tema y lo pone en la biblioteca mental y dice, en algún momento lo entenderé. Y se acabó. Porque por más que cogí textos bíblicos, cogí por acá, escritos, libros, versiones de la Biblia, hay cosas que no se han podido, yo al menos a mí me ha pasado. No he podido entender, he cogido y dicho, bueno, algún ratito lo de saber, quedémonos ahí. Y verdad, pasa el tiempo, me ha pasado un par de veces y digo, ahora entiendo. Ahora creo que ya sé qué es lo que significa esto. Porque incluso uno puede coger un pasaje bíblico y puede coger otros pasajes bíblicos que hablan de lo mismo. Y aún así uno no lo puede entender porque no es la época. Hay algo también que se llama... que ya les dije alguna vez. Se llama verdad presente. Verdad presente. ¿Será que uno a un niño de 6 años le puede hablar de física cuántica? No. ¿O le puede hablar de las relaciones entre un hombre y una mujer y cómo es el noviazgo y cómo es el matrimonio? No, no le puede, porque el niño está pensando en jugar, no en casarse. ¿Me hago entender? Verdad presente. Tú le hablas del matrimonio, el que quiere casarse, a ese sí le hablas. Y ahí le pones los pies en la tierra. Entonces hay una verdad presente. Dios tiene una verdad presente para cada época. Cada época. Vamos con Adán y Eva. ¿Cuál era la verdad presente de Adán y Eva? El árbol de la vida. Después vamos con Noé. ¿Cuál era la verdad presente? Súbete al arca. ¿Ya? Vamos con la verdad presente de... Y bueno, así vamos a todas las generaciones. Cuando vino Jesús, ¿cuál era la verdad presente? Él era el perdón de los pecados. Esa era la verdad presente. El pueblo de Israel, ¿qué estaba esperando? Un rey que venga a salvarlos del yugo romano. La salvación física. Jesús venía a hablar de la salvación espiritual. No le entendieron, lo mataron. ¿Ya? Y así a lo largo de toda la historia de la iglesia también, que ya hemos de ver en temas futuros eso. Entonces miren, escrito está. Nunca se olviden de eso. Y vamos terminando. Ya hablamos de esto. Ahora miren, Satanás puede usar cosas sobrenaturales para engañarnos. Claro que sí. Lo hace frecuentemente mediante los milagros Sí. que hacen las estatuas o se le atribuyen a santos, a vírgenes. Ya. Porque sí ocurren cosas sobrenaturales. Y pues eso hace que las personas se cieguen más y vayan en pos de la idolatría. Porque tú estás dejándote llevar por los sentidos y no por un escrito está. Exacto. Dios dice, esas imágenes no pueden hablar, no pueden oír, no pueden escuchar. Y tú ves una imagen que es así. Ay, ya, escucha el milagro de la Virgen. Estás ahí 24 horas ahí rezándole, solo porque hizo así. Dice que sí, es que movió el dedo. Wow, la gran cosa. Dice que la dolorosita lloró.
Y lloró, y uno también ahí llorando, las otras ahí al pie de la Dolorosita. Entonces viene esa pérdida de tiempo. Yo lloro todo el tiempo y nadie me está rezando a mí. ¿Me hago entender? Entonces, miren, Satanás es muy poderoso. Él puede hacer tranquilamente grandes milagros. Grandes milagros. Y tenemos algo, bueno, empezando desde el principio, Adán y Eva, cogió y se metió en el cuerpo de una serpiente. Imagínense si nosotros viéramos un perro que habla nomás. Wow, sería sorprendente. Bueno, pues quizás un poco aterrador también, ¿no? Pero también sería algo increíble, alucinante ver un perro que habla. Ahora imagínense ver al que era, ¿no?, el ser más hermoso de toda la creación hablando. Y no hablando como un perico, sino hablando con sabiduría, como quien dijera. Fue algo increíble. ¿Y qué pasó con Eva? Se dejó seducir, podríamos decirlo así, ¿no? Y de ahí podemos ir a lo largo de la historia, ¿no? Y también algo muy importante, el espiritismo, ¿no? Incluyendo también la famosa historia de Saúl, cuando supuestamente vio a Samuel, que era realmente un espíritu de demonio en la forma de ¿quién? De Samuel. Nada más que eso, ¿ya? Y hoy en la actualidad también, típico, ¿no? No, es que yo vi anoche a mi abuelito que estaba al pie de mi cama. Y corre a ponerle una velita al santo rápido para que el espíritu de tu abuelito descanse en paz. Ya, y cosas así. Y de igual manera. Hasta para los negocios ponen las velitas. Ya, ahora vamos al mundo cristiano, los famosos disque milagros, que está ahí uno en silla de ruedas, le pone la mano gritando, el otro coge, se para y se pone a correr. Verán. Un milagro de Dios. Los milagros de Dios sí puede hacer milagros, no les digo que sí. Pero Dios puede hacer milagros en una persona obediente. Vamos a entenderlo de esta manera. Yo tengo un cáncer pulmonar. Vamos a poner este ejemplo. Y yo me fumo 2 cajetillas diarias de cigarrillos. Y estoy todito los domingos o los sábados en la iglesia pidiéndole a Dios que me cure del cáncer pulmonar. Es ridículo. Es ridículo. Pero ¿qué sucede? Yo me voy a una iglesia X y me curan del cáncer. Y sigo fumando cigarrillos. ¿Será que me curaron del cáncer? ¿Será que Dios me curó del cáncer? No. ¿Quién me curó del cáncer? ¿Satanás? Y no es que me curó. Me tiene ahí, digamos que entre el bien y el mal. Entre la vida y la muerte. Ese tipo de milagros pasa. Entonces, ¿cómo podemos decir, fue un milagro de Dios? Y el otro es un sinvergüenza, es mujeriego, es borracho, tiene malos hábitos de vida, le pega a la mujer, es mal padre, no le pasa manutención a sus hijos. Y está pidiendo un milagro de Dios. Y además de eso hasta le llega, supuestamente. No funciona así. No funciona así. Veamos los milagros de Jesús. ¿Qué pasaba con las personas que Jesús le hacía milagros? Eran personas que se arrepentían. Y que con su vida ellos glorificaban ¿a quién? A Dios. Ya no eran personas que tú cogías y después otra vez al mundo, no. Entonces ahí démonos cuenta de una gran diferencia, ¿ya? Entonces mire, hay que probar los espíritus si son de Dios o no. Como dice San Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces no podemos dejarnos llevar por los sentidos. Yo vuelvo a repetir esto. ¿Por qué digo por los sentidos? Porque nos pueden engañar. Obviamente. Es fácil. Hasta las leyes de la física, si tú pones un sorbete en un vaso de agua y le miras, parece que estuviera partido. Y Parece. no es así. ¿Partido o que está virado? Sentidos, te engañan. Te engañan los sentidos. Y en la Biblia nosotros solamente nos podemos fundamentar en la fe. Vamos al arca de Noé. Todos los sentidos decían que no iba a llover. En el mundo antediluviano no llovía, no existían las nubes. Ya. No, y la verdad uno veía el cielo y ya se va a cerrar la puerta. ¿Será que va a llover? Pero no hay nubes, no hay nada. Se sabe que la tierra botaba un vapor, dicen, y mojaba las plantas. De hecho, las hojas de las plantas, esta es una hoja, a poner un ejemplo, absorben mejor la humedad por abajo que por arriba. Es porque antes de la tierra salió un vapor y ahí absorbían bien las plantas solo para darnos cuenta, una idea, si no sabía. ¿Ya? Entonces las plantas están diseñadas para absorber agua desde abajo, no desde arriba. Pero en un mundo que llueve siempre debía haber sido al revés. Pero no, es todo lo contrario.
Entonces, todos los sentidos te decían, no va a llover, nunca va a llover. Y hubieron obviamente en esa época hombres de mucha ciencia, Albert Einstein o Stephen Hawking o los que tenemos o teníamos hoy en la actualidad, mucho mejores que ellos todavía. Y dicen, señores, es imposible que llueve, físicamente es imposible. Pero Noé y su familia tuvieron fe. Y con Dios es una cuestión de fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces con Dios tú no te puedes dejar llevar por los sentidos. Es que yo creo que eso sí está bien. No, no, no. Nada es que yo sí creo. Es lo que dice la Biblia. No es que a mí esa música sí me gusta. Es que a vos no te tiene que gustar esa alabanza. Lo que tiene que gustar esa alabanza es a Dios. Ya, entonces nosotros nos dejamos llevar por los sentidos. Es que es tan bonito, es tan rico, es tan dulce. Nos dejamos llevar por los sentidos. No podemos dejar llevarnos por los sentidos. Tenemos que dejarnos llevar por un escrito está. ¿Qué significa un escrito está? La palabra. ¿Con qué creó Dios el universo? Con la palabra. ¿Y con qué cambia Dios la vida? Con la palabra. Un libro con un montón de letras, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Ya? Con eso cambia tantas vidas. Qué increíble. Claro que no es un libro con muchas letras, es la palabra de Dios. Vamos a aclararlo, ¿sí? Solamente que lo estoy poniendo en un contexto de que Dios, con algo tan simple que es la palabra, puede cambiar al universo entero. Lo puede hacer y lo ha hecho. Entonces no nos dejemos llevar por los sentidos. No creáis a todo espíritu, sino que cosa dice probad. A ver, este man dice que, miren, en Iglesia Adventista no hace mucho salió una profeta, Daisy Escalante, voy a decir el nombre, Daisy Escalante. Y yo me acuerdo cuando escuché la primera vez un audio de ella, yo me quedé loco. Nunca había escuchado un audio así. Fue impresionante y fue impactante, para mí lo fue. Pero yo soy bien incrédulo. Estaba entre ceras. Dije entre mí, ¿será una profeta de Dios o no? Vamos a ver qué pasa. Fue mi decisión, por así decirlo. Esperé. ¿Qué sucedió? Esta mujer decía muchas verdades, pero comenzó a decir una que otra mentira. Dije, no es profeta de Dios. Punto número 1. Otra, también que sus mensajes eran muy dramáticos. Apelaban más a los sentimientos que a la verdad. ¿Ya? Bueno, ahí nomás dejo. Ya. Entonces, miren. Vamos. Aquí estamos. Bueno, todos conocemos la parábola de las 100 ovejas, ¿verdad? No vamos a leerla, ya terminamos con esto ahorita. Dice que Dios dejó las 99, o Jesús mejor dicho, dejó las 99 y se va a buscar la una. Eso es un símbolo de que, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Cómo me imaginaba, ¿no? En mi imaginación humana ilimitada, cómo era el universo antes de la caída del hombre. Teníamos a un Dios creador, posiblemente. Un Dios que estaba dedicado a hacer vida. Tiene que ser algo hermoso. Algún día hemos de conocer todo eso, ¿ya? Pero dice, la parábola de las 100 ovejas dice que Dios dejó las 99. Dios dejó a todos los cielos, a todos los mundos creados, y fue a buscar al planeta Tierra, que se había perdido. ¿Ya? Ese es el simbolismo exacto de la parábola de las 100 ovejas. ¿Ya? Vino a buscar lo que se había perdido. Y gracias a Dios por eso. Y termino con este pasaje bíblico. Dice, vamos a leerlo, está en San Juan 1, 9 al 12. San Juan. Aquí estamos. San Juan 1, 9 al 12. Dice la palabra de Dios. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre cuando viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. Vino a los suyos, mas los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces, miren, hemos visto, ¿no?, que hay dos descendencias. ¿A qué descendencia queremos pertenecer?
A la de Dios o a la de Dios, llámenlo como quieran. Quedémonos con la de Dios para que quedar en un símbolo más, en un simbolismo más bonito. Pero a todo, ¿qué dice la Biblia? A ver, vamos de nuevo. ¿Qué es el versículo? Pero a todos los que la recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en sus nombres. O sea, ¿todos nacen siendo hijos de Dios? No. Nosotros realmente nacimos en pecado y nacimos para morir. Pero nosotros en algún momento tomamos una decisión. Y no cuando nos bautizan, cuando estamos en pañales, por si acaso. Porque no tomamos ninguna decisión. Para nosotros simplemente nos echaron agua y vimos a un viejito que nos estaba salpicando algo y nos pusimos a llorar. Entonces nosotros más adelante, cuando ya tenemos conciencia, tomamos la decisión. Ya cuando somos jóvenes o ya adultos, incluso si fuera hasta mejor. Pero bueno, ahí tomamos una verdadera decisión. Yo me acuerdo que yo me bauticé cuando tenía 18 años aproximadamente. Y de ahí a mí me trataban de bautizar toda la vida, porque yo desde los 5 años estaba en la iglesia. Toda la vida me querían bautizar. Y yo siempre he sido un poco al conocimiento. Entonces yo siempre destacaba un poco en la cuestión bíblica. Y siempre me querían para que yo ocupe un cargo en la iglesia y toda la cosa. Y yo no sentía que no era el momento, ¿no? Yo no sentía que iba a tomar una decisión. Incluso yo estuve algún tiempo en la iglesia siendo ateo, porque yo no creía en Dios. En ese sentido hablo, ¿no? Hasta que un día me puse a pensar y dije, bueno, vamos a ver si Dios existe, sí o no. Y me acuerdo que comencé a investigar un poco y llegué a las profecías. Y me quedé alucinado. Porque dije, wow, porque yo vi muchas profecías que se han cumplido al pie de la letra. No es que muchas, prácticamente casi todas. Y dije, ¿cómo es posible que un hombre que vivió hace 2000 años pudo haber escrito algo que se está cumpliendo ahorita, o sea, perfectamente? Y la complejidad de la Biblia es increíble. Entonces yo dije, no, tiene que existir un Dios. Fue el primer descubrimiento. Después, me acuerdo que iba el sábado a la iglesia, pero iba por ir. Y yo dije un día, ¿será que realmente el sábado está vigente? ¿Será que realmente el sábado es el día de Dios? Y me puse a investigar acerca del sábado. Y me di cuenta, dije, no, pues o sea, toda la Biblia, desde antes de la caída del hombre, antes de entrar al pecado, hasta cuando estemos en la eternidad, se va a guardar el sábado. Entonces dije, no, el sábado sí se debe de guardar. Y es parte de los 10 mandamientos de Dios. Y después me pasó algo en mi vida que me cambió para siempre, una larga historia, y ahí fue cuando tomé la decisión de bautizarme, y yo hasta el día de hoy lo recuerdo como la experiencia más hermosa de mi vida. Yo sé lo que sentí ese día, yo sé la decisión que tomé, y estamos aquí, que hemos caído un montón de veces, pero también nos hemos levantado. Pues no nos olvidemos que el bautizo es como un matrimonio. En un matrimonio te peleas un montón de veces, te fallas un montón de veces con la pareja, etcétera, etcétera, pero siguen adelante porque fue la decisión que tomaron. Entonces esa es la decisión que nosotros hemos tomado para seguir a Cristo, con errores, con caídas, con dificultades, con problemas. Es la decisión que tomamos. No somos perfectos, queremos serlos, por supuesto. En algún momento lo alcanzaremos, sí. Y la idea es no rendirse. Yo conozco muchas personas que han sido grandes cristianos, mejor que mí, en todo el sentido de la palabra. Y en algún momento ellos tuvieron un momento de debilidad o simplemente hicieron algo que no estaba bien. Y la típica respuesta es que no, es que yo hice algo, es que me siento mal, me siento indigno de estar ante la presencia de Dios. Es que digo, es que eso es lo que el diablo quiere hacerte creer. Eso es lo que el diablo justamente quiere hacerte creer. Que tú no mereces estar en la presencia de Dios. Y en vez de ellos de acercarse, ¿qué hacen? Cada vez se alejan más y más. Entonces yo siempre digo que a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, de nuestras caídas, estemos ahí. Los hombres de la Biblia, ¿acaso no fallaron? Muchos cometieron hasta asesinato, pero se salvaron. No estoy tampoco justificando cometer pecados, por si acaso, ¿no? No que hablo que fueron personas que cayeron bien bajo y aún así se levantaron. Nosotros tampoco esperamos caer así en el pozo No, o sea, todo lo contrario, mejor evitar todo eso. Entonces, podemos ser de la descendencia de Dios, siempre y cuando nosotros tomemos la decisión, porque esto es una cuestión de libre albedrío. Cuando Satanás tenía acceso al cielo, y termino con esto que me estaba olvidando de decirlo, cuando Satanás tenía acceso al cielo, él tenía acceso a seguir tentando a los ángeles, él tenía acceso a los otros mundos. Les aseguro que si hay otros mundos, que sí lo debe de haber, ellos también tienen el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Porque Dios crea seres libres. El amor es libertad. Y ellos también tienen la opción a pecar si ellos quisieran. Pero obviamente no lo han hecho.
Y no lo van a hacer nunca viéndonos a nosotros. Por eso nosotros somos espectáculo para los cielos. Y ellos están viendo cómo se desarrolla aquí el pecado. Están viendo todos estos 6 días de programación. Yo no sé qué tecnología estarán utilizando ellos, pero ya están viendo todo lo que está sucediendo aquí. Para que de esa manera no se olviden que el propósito de Dios es erradicar por siempre y para siempre la duda que plantó Satanás. Satanás plantó un árbol que nadie sabe qué frutos da. Y todo el mundo está viendo los frutos. Y no son muy buenos. En la agricultura, aquí, al menos en Ecuador, una planta muy famosa, la papaya. ¿Pero ustedes sabían que hay papayas machos? Hay papayas machos y hay papayas hembras. Cuando tú siembras una papaya, puede salir macho como puede salir hembra. ¿Cuál es la diferencia de la papaya macho de la papaya hembra? Que la papaya macho echa puras flores. Y nunca echa una sola papaya en su vida. Nunca, solo echa flores. ¿Cómo sabemos cuando sembramos que una papaya es macho o es hembra? No hay manera de saberlo. Simplemente tienes que sembrar y esperar que la papaya sea macha. Que muy raro, no son muchas, son pocas las que salen, pero a veces sale. Ya, y tú cuando ya ves, y comienza a echar pura flor, esa papaya ha sido macho, córtala. Está ocupando espacio. Y la cortas. Yo tengo sembrado unas papayas que aún no echan fruto. ¿Serán machos? ¿Serán hembras? Yo no lo sé, pero ahí le estoy abonando, le estoy cuidando, espero que no haya sido en vano. Ya, entonces Dios quiere erradicar también la duda que sembró el pecado. Y hasta que no se desarrolle bien el pecado, no se va a poder cortar. Entonces el árbol está echando frutos, flores. Esperemos que eche frutos. Ya, nada más. Entonces, mis queridos hermanos, este ha sido el tema de esta semana. Para la otra semana vamos a hablar acerca del diluvio y el arco iris. Esto ya hablamos del Newton, el 666. Y vamos a hablar de las 2 escuelas opuestas. Y en 15 días estamos vuelta con Daniel capítulo 1 y nos vamos de largo con los libros proféticos. Ya, pero creo que ya hemos plantado las bases de cómo se debe estudiar la Biblia, de cómo es el conflicto cósmico. Y eso nos va a ayudar a seguir en un estudio que espero poder hacer de Daniel y Apocalipsis.